Pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a pedir que le pida a Dios que abra sus sentidos espirituales, que sus oídos y su atención pueda ser puesta en lo que Dios quiere hablarle esta mañana, quiere hablarnos esta mañana a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por la nueva oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. En esta hora nos disponemos en espíritu, en alma y en cuerpo para escuchar tu voz. Queremos oírte, Señor. Echamos fuera de nuestra mente toda distracción para que tu palabra pueda caer en buena tierra y dar fruto al 100%, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando, ¿verdad?, por todo este tiempo, ya varias sesiones, de cómo nosotros podemos entregarle a Dios nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pareciera repetitivo, pero es bien importante el que nosotros, fíjese, tengamos muy en claro la función de cada una de las partes de nuestro ser. Si nosotros queremos caminar en el espíritu, necesitamos entender la obra que Dios hace en cada una de nuestras de las partes de lo que somos nosotros, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de cuando Jesús, el pasaje de Mateo 16, cuando Jesús les dice que si aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en las pasadas predicaciones? ¿Ok? Mire, el día de hoy quiero recapitularle y puse por título a esta palabra que yo creo que Dios nos va a hablar el día de hoy. ¿Realmente quieres ser sano? Es una pregunta. ¿Realmente quieres ser sano? Y quiero así rápidamente más o menos ubicar la obra que Dios hace en el momento de nuestra salvación, el día que nacemos de nuevo. Y quiero hablar primero del espíritu. ¿Qué pasa en el espíritu del hombre el día que recibe a Cristo? Eso puede suceder el día de hoy. Si una persona abre su corazón a Dios y permite que el Espíritu Santo entre en su corazón, ese día, fíjese, voy a hablar en pasado, a los que ya fuimos regenerados. El día que recibimos a Cristo, ese día fuimos regenerados en el espíritu. La parte de nuestro espíritu, porque la salvación inicial, ¿se acuerdan?, empieza con el espíritu, porque estaba muerto, estábamos desconectados de Dios, por lo tanto, recibimos esa nueva vida en el espíritu. ¿Qué sucedió cuando nuestro espíritu fue regenerado? Bueno, fuimos salvos de la condenación eterna del infierno. Una persona que recibe a Cristo, inmediatamente Dios le da la salvación de su alma. La persona ya no se va a ir a una condenación eterna, ¿verdad?, lejos de Dios. ¿Qué sucedió? Fuimos adoptados, si usted lo quiere. Es importante que usted tome nota, ¿verdad?, porque la memoria a veces nos falla. Fuimos adoptados ese día, fíjese, como hijos de Dios. A partir de ese momento, aunque no lo entendamos y aunque no lo comprendamos en nuestra mente natural, fuimos adoptados por Dios como hijos de Él. Recibimos toda la herencia de un hijo de Dios, que es mucha, ¿verdad? Fuimos activados, fíjese, estoy hablando del espíritu, le recuerdo. Fuimos activados en nuestra conciencia. Una persona que nace de nuevo se da cuenta de algo. Se hace sensible y consciente al pecado. Ya no podemos pecar como lo hacíamos antes. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y puso en nosotros la naturaleza divina, lo cual nos hace ser sensibles al pecado. ¿Cuánto les ha pasado esto? Que ahora ya nos echaron a perder la fiesta, ¿verdad?, que teníamos antes, porque antes hacíamos un montón de cosas terribles, ¿verdad?, y no sentíamos nada, porque estábamos dormidos espiritualmente, muertos. Pero ahora nuestra conciencia está activa, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios a partir de nuestro nuevo nacimiento fue activada también. Podemos tener comunión con Dios.
tenemos entendimiento espiritual para poder leer la Biblia. La Biblia es un libro espiritual. No se puede leer intelectualmente solamente. Tenemos que tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces, fíjese, una persona que ya nació de nuevo puede entender la Biblia, porque el Espíritu Santo le da entendimiento, puede leer. Claro, es un ejercicio que tiene que estar practicando y su espíritu se va a ejercitar en ese entendimiento. Debido a esto, la persona experimenta un gozo, una paz y una fe que antes no tenía. Esa es la parte del espíritu. Ahora, ¿qué sucedió en el alma del hombre? ¿Qué sucedió cuando nosotros nacimos de nuevo? Bueno, debido al efecto de la regeneración y al perdón de pecados, nuestra mente que está en el alma fue renovada. La persona, algo le pasa, si tiene una experiencia emocional también, se siente diferente. No sé qué me pasó, pero me siento diferente, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, este impulso de renovación en la mente es importante que nosotros la utilicemos y la aprovechemos para testificar a otros. Esa emoción inicial que tenemos en nuestra mente cuando estamos recién convertidos, es bueno usarla, así como la samaritana, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 4:28, por favor, ingeniero, Juan 4:28 al 30, nosotros vemos cómo la samaritana, cuando nació de nuevo, cuando Jesús habló a su vida, inmediatamente ella dice la palabra que dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Fue el primer día. Se convirtió en una evangelizadora, ¿verdad? Dice, y dijo a los hombres, que sigue 29, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 30. Entonces salieron de la ciudad los hombres y vinieron al Señor. Y dice más adelantito, ¿verdad? Que muchos creyeron por la mujer. Y más adelante creyeron por causa del Señor, ¿verdad? Entonces, también el gadareno. Lucas 8:39, otro ejemplo. El gadareno era un endemoniado. Es el máximo ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona echada a perder. Ya no había más. Andaba desnudo, vivía en las tumbas, ¿verdad? En los sepulcros. Estaba loco, poseído, endemoniado, ¿verdad? Tenía una legión ahí. No creo que exista un peor caso en la Biblia que el de este hombre. Sin embargo, cuando el Señor lo tocó, este hombre dice que vuelve, ya al final Jesús le dice, vete a tu casa, porque el gadareno se quería ir, ya libre obviamente, se quería ir con Jesús en su equipo de evangelismo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, vete a tu casa, tienes muchas cuentas pendientes que arreglar en tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad. Otro pasaje dice que se fue en Decápolis, 10 ciudades, así como las que están aquí cerquita, Cedros, Buenavista, ¿verdad? Dice que se fue en Decápolis publicando todas las cosas que Dios había hecho con él. Era un recién convertido. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Dice el hermano Watchman que si un cristiano no da testimonio cuando recién está convertido, que tiene esa emoción inicial, se va a quedar mudo. Se va a volver en un cristiano mudo que no va a hablar. Y se va a perder de muchas bendiciones. Entonces, usted aproveche esa fuerza que tiene. Que no le dé pena ser un testigo del Señor, ¿verdad? Háblele a sus vecinos, háblele a sus compañeros de la escuela, háblele a sus familiares en su casa, ¿verdad? Dé testimonio porque es importante. Entonces, fíjese, debido a eso, estamos hablando del alma que fue renovada. El espíritu fue regenerado, o sea, recibió nueva vida. Y debido al efecto de la regeneración, el alma fue renovada. Fue limpiada, para que me entienda, como un traje, una ropa que usted manda a la tintorería y se la dejan como nueva. No es nueva, pero está renovada. ¿Me entiende? Tenemos la misma mente. Ahora fíjese, con todo esto que pasa en nuestra mente, debido a la regeneración del espíritu, nuestra alma todavía necesita ser ministrada y liberada de la influencia del viejo hombre.
de nuestra antigua manera de pensar antes de conocer a Cristo. Esto la Biblia le llama la vida en la carne. Cuando nosotros vivíamos lejos de Dios, ¿verdad? Cuando vivíamos haciendo lo que se nos daba la gana. Entonces, fíjese, muchas veces pensamos que una persona, la traemos a la iglesia, la invitamos, le compartimos, recibe a Cristo, y es un error pensar que solamente la persona necesita recibir a Cristo en su corazón y ya la soltamos a la buena de Dios. No, porque pensamos que en forma automática todos sus complejos, todas sus heridas del pasado van a desaparecer como por arte de magia, ¿verdad? No, eso no sucede así. Para que eso suceda, para que la persona sea libre de todo su pasado, la persona necesita la ayuda, o sea, necesita usar su intelecto, su inteligencia, sus emociones y sobre todo, amado, su voluntad para poder echar fuera toda la influencia del pasado. La semana pasada hablamos, ¿verdad? Que hay tres enemigos, ¿se acuerdan? El diablo, el mundo y la carne, que nos quieren mantener atados todavía al pasado. Déjenme le digo algo, mira, imaginémonos un ladrón que trabaja construyendo una casa para una familia rica. Y él está muy consciente de las debilidades de la casa. Sabe por dónde meterse. ¿Me entiende? Y hace planes para después venir a robar otra vez. Entonces, cuando nosotros vivíamos en el pasado, el diablo sabía cuáles eran nuestras debilidades. Y la Biblia dice que el espíritu inmundo, o los espíritus que antes nos acosaban a nosotros, van a regresar nuevamente y van a querer volver a hacer lo que hacían antes en nuestra vida. Pero nosotros necesitamos por eso echar fuera el pasado y cerrar las puertas abiertas que dejamos para que el enemigo regrese y no pueda hacer nada en nuestra vida. ¿Sí me entiende? Porque el ladrón puede regresar otra vez y se mete a la casa y como conoce muy bien, pareciera que no rompe nada, deja todo igualito, ¿verdad? Pero saquea la casa. Y hay cristianos que están esclavizados al pasado y están siendo saqueados porque no han liberado su alma. No han permitido que el Espíritu Santo, ¿verdad?, los libere de su pasado, los ayude a derrotar todo lo que les estorbaba antes, ¿verdad? Y los obligaba a vivir como vivían. Debido a eso, fíjese, es por eso que muchos cristianos, muchos hijos de Dios, en su nueva vida en Cristo, aún siguen batallando con los mismos traumas del pasado. Se sienten solos, están acomplejados. Entonces viven ahí en esa desesperación y dice, pues no funciona el evangelio. No, lo que pasa es que no estás haciendo bien las cosas como Dios lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que usar, recuerde que dijimos la semana pasada que hay tres niveles en la salvación. El primer nivel es el inicial, cuando nuestro espíritu es salvo, ¿se acuerdan? Que nuestro espíritu es salvo, lo que leímos ahorita, ¿no? El segundo nivel es la salvación del alma, o sea, la liberación del alma del pasado. A eso Jesús se refirió cuando dijo, niéguese a sí mismo, haga morir el pasado en usted, para que usted sea libre, para que su alma, para que sus emociones queden liberadas y ahora pueda seguir adelante, ¿verdad? Porque Dios tiene planes poderosos para su vida, pero usted necesita, aquí fíjese, en el primer nivel dijimos que la salvación es gratis y es por fe y por gracia, no nos cuesta nada, Jesús pagó el precio en la cruz. Pero para pasar al segundo nivel de permitirle a Dios liberar nuestra alma, no es gratis y es una cosa de la voluntad, es por obras. Usted necesita usar su mente, usar su voluntad, decidir hacer cosas.
obedecer lo que Dios le dice, ¿me entiende? Y la semana pasada vimos, yo les dije que eran 4, ¿cuántos notaron eso? Que eran 4 enemigos. ¿Y cuántos vimos? 3. Vamos a ver el cuarto, quedó pendiente, no crean que se nos pasó, ¿verdad? Vamos a ver el cuarto enemigo, que viene siendo uno de los peores enemigos de la liberación del alma, ¿verdad? Para que nosotros realmente podamos servir al Señor. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo de la liberación del alma? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Y para eso yo lo quiero llevar a una historia que nos va a ilustrar algo muy, muy poderoso de lo que Dios quiere y piensa y desea hacer en nuestra vida el día de hoy. Vámonos a Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5. Es una historia muy interesante. Vamos a leer del 1 al 6. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era como una fiesta patronal para los judíos, para que me entiendan más o menos, ¿no? Cuando Jesús, 5, y había ahí un hombre que hacía, ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, ¿cómo estaba el hombre? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Esto está bien interesante. Ahora que yo lo estaba estudiando, dije, wow, todo lo que Jesús hacía era impresionante. Cada palabra, cada lugar que él visitaba, ¿verdad? Tenía un propósito. Cada palabra que él acomodó en la Biblia tiene un sentido y una enseñanza espiritual para nosotros. Dice la palabra que Jesús va y se mete a ese lugar, a este estanque llamado Betesda, ¿verdad? Era un lugar donde había una como tradición, ahí dice la palabra, que un ángel, la Biblia lo relata, pero no quiere decir que lo apoye. ¿Me entiende? El hecho que esté escrito en la Biblia no quiere decir, sí, es que era una santa fiesta patronal. No. Es algo que ellos hacían y que para ellos tenía un significado, pero para Dios no. Dice la palabra que Jesús va y se mete a ese lugar. Y dice que había una multitud de enfermos. Ahí dice, ¿verdad? Que había de 3 clases de enfermos. Dice, ciegos, cojos y paralíticos. Pura gente discapacitada. O sea, una gente discapacitada es aquella que necesita la ayuda de otros. Como que no era un lugar muy agradable, ¿no? Ver miles, tal vez, de enfermos por todos lados. Imagínense, parecía un campo de batalla, ¿no? Tiradero de gente, mucha gente tal vez en estado un poco indispuesto, ¿verdad? Un espectáculo un poco complicado, grotesco, ¿verdad? Y sucede algo bien interesante. De los miles de personas que habían ahí,
Jesús acerca a un hombre. Y ese hombre puede ser tú o puede ser yo. Se acerca a un hombre. Ahora, fíjese, este hombre al que Jesús se acerca no era un visitante casual, un cuate que oyó y dijo, yo voy a ir a ver qué onda, ¿no? A ver, no. Era un residente permanente, o sea, era cliente del lugar. Vivía ahí en el lugar. ¿Cuántos años dice que tenía? 38 años. Toda una vida. Ahora, no dice que tenía 38 años de edad. Tenía enfermo 38 años. Entonces, súmele, quién sabe cuántos. Pues andaba arriba de los 50, 55, 60, ¿verdad? Algunos ya estamos más jóvenes todavía. ¿Ok? Entonces, fíjese, 38 años de estar paralítico, acostado, tirado en el suelo, necesitando cada día la ayuda y la misericordia de otros. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. 38 años de inactividad, de improductividad. Una persona acostada, honestamente, es muy difícil que pueda producir algo, ¿verdad? 38 años, fíjese, de esperar una sanidad que nunca iba a llegar. 38 años de estar esclavizado mental, físicamente a un lugar muerto, donde no hay vida. Imagínense la cantidad de frustración que este hombre tenía en su cabeza. 38 años es muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que se le fueron los mejores años más vigorosos de su vida. Porque aunque hubiera sido desde el año 1 al 38, ya 38 años, una persona debe de estar lista para enfrentar la vida, ya debe estar con un camino trazado, ¿verdad? Yo le digo a la gente, mira, si tú pasas de los 30 y no sabes qué hacer en la vida todavía, pues empieza a preocuparte. Pero si pasas los 40 y todavía no sabes qué onda, pero si pasas los 50 y sigues todavía vagando y papaloteando, híjole, a este hombre se le había ido gran parte de su vida. Ahora el versículo 6 dice la Biblia que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo en ese estado. Cuando Jesús va, fíjese cómo es tremendo, ¿no? Un montón de gente, pero así es la soberanía de Dios. El Señor fue a ese lugar. Si yo hubiera estado con Jesús, le hubiera dicho, Señor, vamos a otro lado, más chido, ¿no? Pero el Señor escogía lugares complicados como ese y va con ese hombre, ¿verdad? Ahora hace algo sorprendente Jesús. Parece que no tiene sentido lo que hace el Señor, pero ahorita lo vamos a ver que sí tiene sentido. Fíjese, se acerca a el hombre y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿A poco no como que da un poquito como de risa, no? A primer golpe decir, oye Señor, ¿cómo le preguntas, ¿quieres ser sano? Ahora, interesante, Jesús no fue y lo sanó directamente, porque quería que el hombre echara a volar su inteligencia, su pensamiento, su voluntad. ¿Me entiende? O sea, Jesús no fue y le puso las manos sano, y lo podía hacer, claro que lo podía hacer. Él es Dios, tiene poder, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, escuche esto, no dio por sentado que aquel hombre de 38 años enfermo deseaba realmente ser
sano. Qué interesante, ¿no? Es por eso que él le preguntó, ¿realmente quieres ser sano? Porque curiosamente, déjele digo algo, hay personas enfermas que no quieren sanar. Hay personas amargadas que no quieren perdonar. ¿Me entiendes? Hay personas ahogadas en problemas, los cuales no les interesa resolverlos. Hay un programa que se llama, no sé si lo han visto alguna vez, se llama Acumuladores. Es un programa de personas que empiezan a guardar cosas, guardar cosas, guardar cosas, guardar cosas. Y es un asunto espiritual. La gente se llena de basura en su casa, se atasca, ¿verdad? Y son inconscientes de eso. O sea, y estos de este programa se dedican con ese tipo de personas a limpiar sus casas. Y empiezan a exhiben, ¿no? La persona tiene que permitir que se exhiba todo lo que tienen ahí guardado. Tienen cosas guardadas que ni al caso, cosas podridas, rotas. Algún día lo voy a usar, ¿verdad? Y ahí lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan. Y es un asunto espiritual. Todo ese cochinero se vuelve parte de su alma. No lo quieren soltar. Y así hay gente que vive, ¿verdad? Personas atrapadas en un pecado que no lo piensan dejar de practicar. ¿Me entiende? Personas con una adicción que los está destruyendo a ellos, que ya les robó la moral, el carácter, que está destruyendo a su familia, ¿verdad? Que está destruyendo todo y no lo piensan abandonar. ¿Me entienden? Personas que fueron lastimadas cuando fueron niños, abusados, y pareciera que les agrada estar sufriendo, ¿me entiende? ¿Sabía que si tiene sentido la pregunta de Jesús? Personas que incluso dicen, es que es mi enfermedad. Ya es parte de ellos, ¿verdad? La abrazan y es que yo soy así, ¿verdad? Y es mi problema, ¿verdad? Un espíritu de víctima. Y lo que es peor, su falta de sanidad los está autodestruyendo. Los está llevando a la ruina. Pero aún así se niegan a ser libres y a ser sanados. Es increíble, fíjese. Me llama la atención las cajetillas de cigarro. Sí, ¿saben qué tiene ahí en la portada? Fotos de gente que está abierta de aquí, que tiene carcomido así con gangrena aquí, ¿verdad? Antes le ponían, este producto puede causar, ahora yo creo que le ponen, este producto causa, no puede, causa cáncer. Yo tenía un compañero en la empresa donde estaba, bueno, donde yo trabajaba ahí de gerente, un muchacho que trabajaba ahí, bueno, no muchacho, ya estaba viejón, se fumaba 2 cajetillas de cigarro todos los días. Todos los días. Es por eso que Jesús se acerca al hombre y Jesús lo quiere hacer reflexionar. Por eso Jesús se acerca y le dice, ¿realmente quieres salir de tu problema?
Realmente esta mañana tú vienes aquí y realmente quieres que Dios te ayude a sanar. Porque ya vimos que hay unos que no quieren o no les importa, vienen aquí a lo mejor arrastrados. ¿Me entiende? Ahora, fíjese la respuesta del enfermo. Vámonos al versículo 7. Cuando Jesús le pregunta, qué interesante, llega el Señor, se acerca. Yo me imagino que siempre traía un montón de gente atrás de él, ¿verdad? Llega, se acerca, se inclina, se le queda viendo y le dice, ¿quieres ser sano? Y vea la respuesta del enfermo. Vea cómo contesta, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al agua. O sea, estaba ahí, pero estaba frustrado. ¿Qué fue lo que le respondió? Fue una excusa para no cambiar, para no sanar. ¿Me entiende? La Nueva Traducción Viviente lo traduce, Señor, es que no puedo. ¿Me entiende? Él dijo, no puedo. ¿Quieres dejar de drogarte? No puedo. ¿Quieres sanar? ¿Quieres que Dios te perdone, te libere de tus complejos, tus traumas, todo lo que te pasó, toda la vida que has llevado? Y el hombre le contestó, no, pues no hay quien me ayude, ¿verdad? Estaba resignado. ¿Quería sanar realmente? No, no quería sanar. Estaba feliz. Algunos parece que son felices traumados, ¿eh? Y en serio, así de veras. Digo, están entre la multitud, ¿verdad? Pero hay unos que parece que todo el tiempo el mismo problema, llevan años y años y están tirados en el suelo para que alguien los levante, ¿verdad? Y los vuelves a levantar y se vuelven a acostar otra vez y otra vez y porque quieren seguir cargando el peso, ¿verdad? Una vez un muchacho que estaba atrapado en un pecado sexual me dijo, pastor, es que no lo puedo dejar. Yo le dije, no, no es que no lo puedas dejar. Escucha esto, es que has creído la mentira que no lo puedes dejar. Pero si quieres, lo puedes dejar, ¿sí o no? Al que cree, todo le es posible. ¿Me entiende? Entonces, fíjese, hay veces venimos con ideas, traumas, ¿verdad? Lo que no sabía el paralítico es que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, estaba ahí. El Rey del universo estaba ahí. Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está hablando. Ese día en Bethesda estaba el Señor ahí. Y te digo una sorpresa, el Señor está aquí, el día de hoy. Mire, yo cuando era niño, hablaba como niño, yo escuché a muchos doctores, a varios, porque mi mamá me llevó a muchos lugares y los escuché decir, este niño toda su vida va a tener que usar un medicamento, va a ser como adicto al medicamento. Tenía una asma de las más agresivas. Si alguien sabe o supo cuando era niño lo que es pasar noches en vela con la mente llena de pensamientos, temores, alucinaciones, porque no dormía. Me la pasaba pensando y
Mi mente, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Sabe qué escuché esta semana muy interesante? Que los nativos de Isla Salomón, en el Pacífico, no cortan los árboles. Cuando un árbol les estorba, porque quieren cultivar ahí, hacerlo como tierra de cultivo, o simplemente no lo quieren en ese lugar, ¿sabe qué costumbre tienen los nativos de ahí? Los hombres del lugar se agarran de las manos, rodean al árbol y le empiezan a gritar maldiciones. ¿Sabe que al paso de los días el árbol se comienza a secar? Finalmente se muere y, curioso, el árbol se cae. Hay palabras que tal vez nosotros escuchamos y las abrazamos, las creímos, ¿me entiendes? Tal vez alguien dijo una palabra para tu vida, ¿verdad? Y te marcó y te quedaste con esa idea. Pero ¿sabes una cosa? Aquel que tiene el poder y que tuvo el poder para que un día me dijo a mí: tú eres libre y tú eres sano, ahora yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque no tengo asma, no tengo nada de ese tipo de... Ese mismo estaba ese día ahí y ese mismo está este día aquí. ¿Me entiendes? Dale un aplauso al Señor. Cuando después que el hombre le suelta su excusa, ¿verdad? El Señor no le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Puros cuentos, hombre, eso no sirve para nada. Esas fiestas son inútiles, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que nuestro Señor no escucha nuestros complejos y nuestros traumas. Él habla la palabra y dice Isaías 55:11: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Cuando el Señor suelta una palabra y es una palabra de sanidad, esa palabra nos hace libres y nos sana en el nombre de Jesús. Versículo 8. Jesús le respondió o le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, párate. Ahora, fíjese, si yo estaba leyendo y me di cuenta de algo, que no le dice sé sano, porque su enfermedad realmente no era el problema, era un síntoma. Su problema era su forma de pensar. ¿Y sabe qué le está diciendo cuando le dice levántate, toma tu lecho y anda? ¿Sabe qué le está diciendo ahí? Escucha esto, te lo parafraseo. En este día, si tú te levantas, yo te doy poder y autoridad sobre tu enfermedad para que seas libre. En este día, yo te doy poder y autoridad sobre tu adicción, sobre tu trauma, sobre tu complejo, sobre tu pobreza. Y dice la palabra de Dios, versículo 9, al instante, aquel hombre fue sanado. ¿Qué hizo? Tomó su lecho, tomó aquello que lo traumatizaba, tomó aquello que lo llevaba esclavizado por 38 años y lo levanta y lo carga y lo desecha, dice, y ese día anduvo de pie, y ese día se levanta el hombre y empieza un nuevo comienzo en su manera de vivir. Ese mismo Jesús que estuvo ese día en Betesda, Él prometió, Él dice en su palabra, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. Ese mismo Jesús que tiene una palabra de vida para ti.
que tiene la autoridad y el poder para decir: levántate de tu lecho. Pero la pregunta es: ¿realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser libre o quieres seguirte otros 38 años ahí tirado, cargando tu miseria, tu enfermedad? Porque el Señor en esta mañana nos dice: ¿sabes algo? Yo soy el Dios de los nuevos comienzos. ¿Sabía eso? A Dios le gusta hacer cosas nuevas. Dios no recicla. Dios hace todas las cosas nuevas. Quiero pensar, ¿cómo le fue a ese hombre que se levanta, verdad? Es un nuevo comienzo. ¿Sabes que a Dios no le importa tu pasado? El pasado ya se fue. Los errores, los pecados, las tonterías que hicimos en el pasado, Dios dice: ¿sabes qué? Entrégamelas y las voy a clavar en la cruz y te voy a dar un nuevo tiempo en la vida. El día de hoy tú te puedes levantar y comenzar una etapa nueva. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 5:17, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, el pasado, los traumas han pasado. Este día, dice el Señor, yo hago todas las cosas nuevas. Me gusta lo que dice Lamentaciones 3:22. Amado, las misericordias, las bondades, los favores de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. El Señor, cuando llegó con el paralítico, traía las misericordias nuevas para entregárselas a ese hombre. Así como viene ahora y tiene misericordias nuevas para tu vida, para que te levantes, te dejes de quejar, te sacudas el pasado y digas: Señor, soy un hombre nuevo. Soy una mujer renovada en el Espíritu. Todo lo viejo ha pasado. Fíjese lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, su misericordia nos mantiene vivos a pesar que nos hemos equivocado. Porque todos llegamos traumados al conocimiento de Dios. El único que no tuvo traumas en este planeta fue el Señor Jesucristo. Él tenía su autoestima correcta. Todos los demás llegamos golpeados, dañados, amargados. Pero el que nos puede sanar el día de hoy está presente. Dice: las misericordias de Dios nunca decayeron. 33. Lea conmigo: nuevas son cada mañana. Y usted es mañana. Están nuevecitas. ¿Quién las quiere? Grande es tu fidelidad. Que sigue. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Busca Efesios 2:10. Fíjese lo que dice este pasaje. Y yo quiero que usted vaya preparándose. Es más, vamos a hacer algo. Si Dios le está hablando y usted dice: Dios, quiero ser sano. Ya te preguntó el Señor: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Ahí donde estás, dile al Señor, porque si no te paras, el Señor no te va a identificar como tal. Yo quiero ser sano. Ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero ser libre. Es el día de la libertad. Es el día de la renovación. Hoy voy a tomar
tomar mi lecho y voy a caminar. Hoy voy a recibir la autoridad de Dios, el poder de Dios, para dejar todo lo que me estorba. Ya no voy a tener pretextos, excusas. Ya no le voy a decir al Señor, Señor, es que no puedo. Si puedes. Si puedes en Cristo. Usted que se paró, tengo una palabra para usted. Dios me dijo, dales esta palabra a los que se pongan de pie. Esta palabra es para usted. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuántos lo están entendiendo esto? Para que tú te movieses en ellas. Déjatelo. Esta palabra hechura en el griego quiere decir, viene de la palabra poema. Un poema lo hace un escritor cuando está inspirado. Déjame decirte, no sé cuántos han tenido un hijo suyo, bebecito, en sus manos cuando están chiquitos. Y ponerse a pensar, este hijo mío va a crecer algún día. Se va a casar, va a tener hijos y va a lograr muchas cosas. Y sobre todo los que conocemos a Dios, ¿qué decimos? Va a servir a Dios. Empezamos a soñar. ¿Cuántos sueñan con sus hijos? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que mis hijos cumplan el plan y el propósito que tú creaste para ellos? Fíjense lo que dice ahí, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto quiere decir, amado, que en algún lugar de la eternidad el Padre Celestial te creó a ti con sus propias manos. Se tomó el tiempo para diseñar tu vida. Se tomó el tiempo para formarte. Yo quiero que sea morenito. Yo quiero que sea chaparrito. Es diseño exclusivo del Creador. Y así como el papá que carga al hijo y sueña, Dios estaba soñando con tu vida. Y hay todo un proyecto para tu vida. Pero todas esas cosas del pasado nos estorban, ¿me entiendes? No nos impiden conocerlo. Dios que tiene un nuevo comienzo para ti el día de hoy. Dice, las cuales Dios preparó. Yo quiero que Él haga esto, yo quiero que ella sea esto, ¿verdad? Y el Padre estaba diseñándote a ti. Busca por favor Salmo 139, versículo 13. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Salmo 139, 13. ¿Ves lo que dice? ¿Por qué qué? Tú formaste mis entrañas. Wow. Él te esculpió con sus manos. Me hiciste en el vientre de mi madre. Bueno, Él ya te había planeado desde antes, ya te había soñado desde antes y ya te dio forma cuando estabas en el vientre de tu madre. El que sigue. Esta mañana podemos alabarlo, decirle, Señor, gracias, porque yo quiero caminar en esa nueva vida, en ese nuevo tiempo. Ya no tengo excusas, porque tú me puedes sanar, tú me puedes liberar, Señor, de mi pasado.
Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Por eso te digo, tú eres como eres porque el Padre así te diseñó. Cuando tú entiendes eso, eres feliz. Soy chaparrito porque Dios me formó chaparrito. ¿Me entiendes? Soy como soy porque el Padre así me diseñó. Dice, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y lo hemos dicho muchas veces, tal vez tu papá o tu mamá no estuvieron ahí el día que tú naciste, ¿verdad? Pero el Padre Celestial sí estaba ahí. Y fue testigo de tu formación. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. En esta mañana, ¿cuántos le dicen al Señor, Señor, yo tomo esa sanidad? Levanta tus manos. Dile, Señor, yo tomo esa sanidad para mi vida el día de hoy. Yo quiero ser sano. En el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad física. En el nombre de Jesús, yo quiero ser libre de todo complejo, de todo trauma del pasado. Toda excusa en el nombre de Jesús se derriba. Y el día de hoy empiezo un nuevo comienzo. El día de hoy empiezo una nueva etapa en mi vida. Una etapa de sanidad y de libertad. Todo mi pasado queda clavado en la cruz. Porque la palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta mañana nosotros nos levantamos como ese paralítico y tomamos ese yugo y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. El pasado quedó atrás. Todo pensamiento de mentira, todo engaño del diablo se desvanece en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el día de hoy nosotros podemos experimentar un tiempo nuevo para la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Esta mañana quiero invitarte, tú que estás aquí este día y no le has abierto nunca tu corazón a Jesucristo. Y este día quieres dejarlo entrar a tu corazón. Ahí donde estás, tu corazón, siempre lo decimos, tiene una puerta y esa puerta se abre por dentro. Y esa es tu voluntad y tu libre albedrío. Si tú lo quieres dejar entrar, una vez más te pido, ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, yo te dejo entrar a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque me has dado el regalo de ser sanado y ser liberado en Cristo. Este día, Señor, yo te abro mi corazón. Cámbiame, perdóname, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser la misma persona. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Quiero terminar leyendo Jeremías 15, 19. Ahora que te has vuelto a mí, dice el Señor, yo te restauraré. Ahora que te has regresado, yo te voy a restaurar totalmente. Y dice, delante de mí estarás. De hoy en adelante, amados, la Biblia dice que nosotros vivimos en la presencia de Dios.
El que se mete con nosotros, se mete con Dios. Él es papá. Y nadie puede tocar a sus hijos sin que Él se enoje. Delante de mí estás y vas a entresacar lo que hemos hecho el día de hoy, lo precioso de lo vil. O sea, el día de hoy echamos fuera de nosotros todo lo que nos estorba, y a partir de hoy, dice el Señor, vas a ser como mi boca, porque vas a hablar la palabra que yo te daré a otros para que reciban la sanidad que tú estás recibiendo el día de hoy. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Gracias, Señor, por tu palabra y tus promesas. Porque el día de hoy nosotros recibimos esa sanidad y esa libertad en Cristo. Tomamos nuestro lecho, nos levantamos y empezamos un tiempo nuevo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.